Bueno, buenos días. Lo primero, os voy a hablar del sueño de volar, ¿vale? Y en general vamos a hablar mucho de aviones. Para nosotros ha sido una sorpresa al llegar que la temática de este año del TechFest era como un aeropuerto y así. Así que no lo sabíamos, vamos a hablar mucho de aviones. Y bueno, el sueño de volar, extrapolado a nuestro sector, va a ser tener una plataforma de IA, ¿vale? Funcional, que todo funcione correctamente y mm, haciendo así un poco analogía, seguro que muchos de vosotros habéis cacharreado con las herramientas de IA comerciales, habéis incluso creado vuestra skill con un prompt que resuelve una tarea y eso está muy bien y seguro que os es útil, ¿no? Pero tener eso, pues seguramente a nivel enterprise, para tener una plataforma global en una compañía, pues no sirve, ¿no? Nos falta observabilidad, nos faltan muchas cosas que iremos viendo a lo largo de esta charla. Volviendo al tema de los aviones, ese prompt que tenemos que resuelve nuestra tarea sería un avioncito de papel que, oye, volar vuela, ¿no? Pero pues no sería un transatlántico, o sea, un avión grande que nos sirve para cruzar el Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir durante toda la charla estas analogías y, por supuesto, para construir un avión que sea capaz de cruzar el Atlántico, pues esos aviones no se vuelan solos, ¿vale? Así que os voy a presentar a la tripulación de a bordo. Yo mismo, Darío Pascual, recién aterrizado de La Rioja, ¿vale? Mi compañero Adrián Arroyo, que está recién aterrizado de Burgos, y juntos somos arquitectos de IA en SDG Group y nos encargamos de pues, diseñar estas arquitecturas de IA para construir plataformas corporativas. Y por último, David Díaz, afincado en Madrid desde hace muchos años, pero sus primeros vuelos los hizo en Asturias y es el head de innovación ahora de la compañía. ¿Vale? Entonces, nada, abrochaos los cinturones porque empezamos. ¿Vale? Y bueno, he dicho empezamos y no despegamos porque, como veremos, nos queda un rato para despegar, ¿vale? Primero vamos a empezar por diseñar nuestra aplicación. ¿Qué componentes principales tiene que tener? El diseño de estas aplicaciones tiene una parte de ingeniería bastante grande. Todos, y quizá las grandes compañías de IA, nos fuerzan un poco a ello, ¿no? Porque hacen anuncios de estos, el LLM, he sacado la nueva versión, la 5.4, que es súper más potente que la anterior y es mucho mejor. Y en realidad esa pieza es solo, entre muchas comillas, porque es muy importante, ¿no? Pero es solo el motor de nuestra aeronave. Tiene muchas más cosas alrededor, no es solo la potencia de ese modelo de lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco los componentes principales, luego iremos viendo cómo los enlazamos y cómo los usamos para construir estas aplicaciones, ¿vale? Sería el componente principal, ¿no? Nuestro motor, nuestro modelo de lenguaje, que al igual que en los aviones, tenemos que tener en cuenta que depende de lo que queramos construir, igual no nos hace falta un motor de turbinas enorme para cruzar el Atlántico, ¿no? Igual nos sirve con pues, un motor de hélices que, oye, quiero un vuelo corto, tampoco que gastan mucho menos, son más eficientes, funcionan para ciertas tareas, ¿no? Entonces, es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Estos modelos, hay modelos destilados, hay modelos más pequeños, las versiones mini de todos estos modelos que seguro que conocéis. Tenemos que elegir bien nuestro motor, ¿no? Y podemos combinar motores incluso, ¿vale? Segundo, los agentes. Los agentes dentro de una aplicación IA serían nuestros componentes que hacen que usan este motor, pero deciden pues, si muevo los alerones, si despliego el tren de aterrizaje, un poco define qué tareas va a hacer nuestra aplicación, ¿vale? Son muy importantes dentro de la aplicación de IA y en las aplicaciones comerciales, ChatGPT, Gemini y demás, aunque usemos un modelo y el selector eliges el modelo, no usas el modelo directamente. O sea, por detrás hay muchísimos agentes que estas propias aplicaciones te los proveen, ¿no? Que así que a veces parece que usas solo el modelo de lenguaje, pero usas muchísimos agentes dentro de estas aplicaciones, ¿vale? Siguiente punto, la caja negra, ¿vale? En nuestro avión tiene que tener métricas todo el rato de cómo está funcionando, registrar la actividad para
poder ir mejorando, para poder hacer una mejor aplicación en el futuro y para, ya lo veremos luego, si hay algún problema, pues ser capaces de detectar por qué está ocurriendo este problema. Sería la pieza que nos permite seguir un rumbo fijo, ¿vale? Y luego todos estos tres componentes pues normalmente se basan en una infraestructura, que sería el fuselaje de nuestro avión. Todo está anclado dentro o por fuera del fuselaje, pero estas aplicaciones normalmente requieren, depende del número de usuarios, luego hablaremos de escalabilidad, requieren bastantes recursos si queremos una aplicación para muchos usuarios. Entonces también tenemos que ser capaces de medir pues, el tamaño de nuestro fuselaje, ¿no? Si necesitamos que sea muy grande, si puede ser más pequeño o incluso si podemos tener distintos tamaños de fuselaje para depende de lo que queramos hacer. ¿Vale? Este sería un poco el contexto, las piezas principales para diseñar nuestro avión y más o menos tendríamos diseñados los componentes fundacionales de nuestra aplicación de IA, ¿vale? Pero todavía no estamos listos para despegar, ¿vale? Tenemos que ver, ¿vale? Tenemos nuestro avión, pero tenemos que ver quién entra en nuestro avión. No queremos que entre todo el mundo, ¿vale? Queremos que pues el piloto vaya a la posición del piloto, los pasajeros se sienten cada uno en su asiento. Tenemos que controlar esto. Habrá pasajeros igual de primera clase que pueden hacer cosas que igual los pasajeros normales no pueden hacer, ¿vale? No nos sirve de nada tener una aplicación muy potente si dejamos la puerta abierta, ¿vale? Y para esto tendremos que tener en cuenta varias cosas. La primera es directamente nuestra tarjeta de embarque, la entrada a nuestro avión. Todos vamos a entrar por el mismo sitio. Seguro que habéis estado en un aeropuerto y los pilotos, la tripulación y los pasajeros en realidad se suben por el mismo sitio. Van por la terminal, entran, pasan el control y se suben al avión por la misma puerta. Esta puerta sería nuestro API Gateway, ¿no? En una aplicación de inteligencia artificial sería nuestro API Gateway. Es el punto de entrada único donde van todas las peticiones y entra todo el mundo por ahí. Entonces tenemos que definir un buen sistema de roles y autenticación. Nuestra puerta de embarque, yo le enseño mi tarjeta y me dicen, vale, pues tú puedes pasar antes, eres el piloto, te pones aquí en la cabina y adentro. Y luego van embarcando los pasajeros y lo que comentaba de primera clase o un pasajero en turista, ¿no? La autorización. Yo puedo abrir la puerta de mi avión, pero hay distintos, por ejemplo, si tengo una plataforma con varios agentes, pues igual los usuarios de una compañía ficticia, pues los usuarios comerciales tienen una serie de agentes que los usuarios de marketing no pueden utilizar, ¿no? Entonces sería esta fase de autorización de, vale, tú estás dentro del avión, pero no puedes ir a todos los sitios del avión, ¿vale? El siguiente punto es la puerta blindada. Como he dicho, el piloto ya ha entrado, se ha sentado en su cabina, pero durante el vuelo la cabina va a estar cerrada y la puerta de esa cabina está blindada. Está blindada para que ningún pasajero pueda entrar y tomar los mandos del avión y secuestrarlo, ¿no? Esto, llevándolo a una aplicación de este estilo, pues sería pues, protegerlo contra inyección de PROM. Los usuarios se comunican con la aplicación mediante PROMs, entonces tenemos que evitar que puedan inyectar PROMs maliciosos en nuestra aplicación y que la aplicación haga cosas que no queremos que haga. Pero esa puerta blindada tiene una doble función. Nadie puede entrar, pero nada de lo que ocurre en la cabina del avión repercute hacia los pasajeros, ¿no? Entonces, no sale información de ahí que no queremos que salga. El piloto se comunica con los pasajeros, pero comunica lo que quiere. Estoy seguro que pasan cosas dentro de las cabinas que no nos enteramos hacia afuera, ¿no? Entonces hace esa doble función. Protege el interior, pero filtra los mensajes hacia el exterior. Y estos filtros pues, ocurren en tiempo real, durante todo el vuelo, ¿vale? Y por último, el manual de operaciones. Por mucho que el piloto esté en su sitio y sea la única persona que se puede sentar a los mandos, no puede hacer lo que quiera. No queremos que el piloto decida aterrizar en la M30. Tiene que aterrizar en el aeropuerto, ¿vale? Entonces, estas aplicaciones, los agentes, tienen que tener límites. Se les definen límites, puedes utilizar estas herramientas, puedes acceder a estos datos, puedes acceder a estos documentos. Tenemos límites. Luego,
esos manuales de operaciones bien definidos nos sirven para prevenir alucinaciones. No quiero que respondas sobre otro conjunto de documentos, yo quiero que respondas sobre estos documentos, ¿vale? No nos sirve tomar decisiones pues, aleatorias. Y luego, pues, reglas de negocio, ¿no? Que hay veces que no solo es contesta sobre estos documentos, sino contesta en este tono, depende del ámbito, ¿no? De la gente, pues puede responder de una forma o de otra. Y bueno, esto básicamente sería la parte de ya tenemos nuestro avión diseñado, ya tenemos a todos los pasajeros y los pilotos, la tripulación en su sitio, y el siguiente paso sería el checklist antes de despegar. Así que Vale, ya hemos repasado todos los componentes del avión, pero nadie hace funcionar un avión sin haber comprobado que vuela y que todos los componentes funcionan. Pues vamos a empezar por qué cosas tenemos que mirar. La primera es, oye, comprobar ese simulador de vuelo, comprobar que nuestros agentes, que nuestros sistemas funcionan tal y como queremos. Esto en el mundo de la IA empieza a ser un poquito más complicado porque necesito escribir o necesito tener un verdadero archivo, un verdadero ground truth de, oye, ¿cómo debería responder? ¿Qué debería hacer? Es decir, si un usuario pregunta sobre una cosa concreta, ¿qué debería responder? Y la utilidad de esto es para dejarnos en parte, opiniones. Siempre cuando empiezas a desarrollar este tipo de aplicaciones, vienen los usuarios finales, creo que responde mejor, creo que esto responde mejor, creo que esto responde peor. Muchas veces, gracias a este golden dataset, a este ground truth, podemos empezar a calcular esas métricas que nos permiten calcular si estamos mejorando, estamos empeorando, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Es un trabajo muy tedioso y que quizás todos los desarrolladores odiamos, pero sigue siendo una parte importante de estos sistemas. Y aquí es, oye, ¿y qué vamos a medir? Esto no es un problema típico del mundo de Machine Learning, ¿no? Que tengo unas métricas muy fáciles para calcular. No consiste en cómo es el accuracy de una respuesta. Aquí para generar una respuesta hay que utilizar un montón de piezas, hay que tener métricas para cada una de ellas. Una de las métricas más importantes es si nos estamos basando en recuperar documentos, si estamos recuperando para una pregunta concreta, si estamos recuperando esos documentos concretos y no estamos recuperando otros, ese recall de esos documentos. Si nuestros agentes tienen tools, si estamos invocando las tools correctas o si estamos invocando otras. Luego tenemos otra serie de métricas de ¿está alucinando? ¿Está dando respuestas totalmente inventadas? Entonces hay una serie de todos esos checklists que tienes que revisar antes de empezar a poner cualquiera de tus agentes en producción. Y luego la pregunta del millón es, oye, ¿con qué hago esto? Haces una primera búsqueda en Google, o en ChatGPT o en Gemini y te salen 1.000.000 de frameworks. Frameworks open source, Typeval, TrueLens, de los propios hyperscalers de los Microsoft, los Nvidia de turno, y casi a veces te abruma. ¿Debería elegir uno? ¿Debería pagar por una plataforma? ¿Debería elegir para otra? Mi recomendación, a riesgo de equivocarme, es que creo que el 95% de ellos hacen lo que prácticamente todos necesitamos. Las métricas están en prácticamente todos calculados, así que coged el que más fácil vaya a vuestra aplicación. Una vez hemos comprobado que nuestros agentes vienen bien, toca dar la vuelta al avión para ver que todo está bien. Esto en el mundo del software es ir revisando cada una de las piezas. El unit testing, a veces el gran olvidado en el mundo de la IA, porque son sistemas complejos. No solo tengo unos agentes, unas tools, unas funciones, un servidor, también tengo pues, o una aplicación web, si lo estamos desplegando una aplicación muy parecida a ChatGPT o Gemini, o si lo tengo conectado contra mi Teams, contra mi Google Chat, tengo un montón de piezas que hacen de intermediario entre esas dos, en los cuales cada una de ellas tienes que tener tus test listos para que cuando vayas al avión puedas comprobar que está todo bien. Y luego, por supuesto, no nos olvidemos que estos son sistemas de software. Casi estamos, cuando entramos en el mundo de la IA, a veces tendemos a bajar los estándares que muchas veces cuando hacemos otro tipo de aplicaciones queremos seguir. Todos esos estándares de releases, tags, todo este tipo de cosas que siempre consideramos en cualquier aplicación software, aquí son más importantes que nunca. Pues son sistemas de IA, pero por el fondo estos sistemas son puramente software. Y luego, por supuesto, viene el mecánico. Hay una pieza que se ha roto. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo lo cambio?
En el mundo clásico del data science, el ML siempre se ha conocido como las MLOps. En el mundo de la infraestructura son las GitOps. Y a riesgo de equivocarme, llamemos a todo esto LLMOps o IAOps. Entonces, aquí hay un montón de piezas que cambiar. La primera es, viene tu nuevo proveedor de modelos y saca una nueva versión del mismo modelo. A veces lo llaman igual, lo llaman GPT 5.4, GPT 5.3, pero has visto que la versión de esa API ha cambiado y de repente todos tus prompts han dejado de funcionar. Entonces, tienes que tener sistemas para, oye, poder evaluar si yo hago este cambio, si mis prompts han dejado de funcionar, cómo los cambio, cómo los versiono, y tengo que tener todo eso automatizado. Luego, por supuesto, como cualquier otra aplicación de software, tengo otros componentes que también tengo que automatizar ese despliegue. Si es una aplicación web, el propio frontend, el propio backend, todos esos sistemas de autenticación, todos ellos requieren tener ese ciclo de vida que muchas veces la gente que venimos del mundo de software tenemos controlado, pero la gente que viene del mundo de IA está quizás un poquito más lejos. Y ahora llegamos a la parte crítica. Por favor, este es el momento crítico, abrochen los cinturones, pongan su respaldo en posición vertical porque llegamos al momento más tenso. ¿Está nuestro sistema preparado para llevar todos esos pasajeros, para poder despegar, para poder escalar? Aquí hay un montón de preguntas. La primera es, ¿habéis evaluado cuántos usuarios finales vais a tener? Una de las piezas más importantes y casi olvidadas es esa torre de control que va a organizar todas las peticiones que vienen, que las junta en uno, que forma esos batches, que también te permite escalar. Si tienes varios modelos desplegados, te permite hacer ese balanceo entre cada uno de esos proveedores de modelo. Luego, por supuesto, tenemos otras piezas de... ¿Habéis alguna vez medido cuántas requests va a necesitar vuestro sistema? ¿Tenéis esa cantidad de pistas de despegue para que puedan volar todos esos aviones? Uno de los grandes olvidados es todo el mundo piensa en los tokens. ¿Cuántos tokens me voy a necesitar? Pero muchas veces una propia respuesta a un usuario son muchas llamadas a servicios del LLM. Y entonces tu cuello de botella en todos estos sistemas empiezan a ser muchas veces los tokens, que lo son a veces son la cantidad de requests que estás haciendo. Es decir, imaginaros que para generar una respuesta única de un usuario, yo tengo que hacer 6 llamadas a mis contenedores con mis LLMs, a mi OpenAI, a mi servidor de modelos. Y ellos te ponen 2 tipos de cuotas. Una cuota de cuántos tokens por minuto puedo tener y otra muy importante es cuántas requests por minuto te van a poder soportar. Entonces, muchas veces, para dar una respuesta única al usuario, si hacemos 6 prompts sobre ese mismo servicio de modelos para generar una única respuesta, nuestro límite muchas veces van a ser esas requests y no esos tokens. Así que, por favor, es otra de esas cosas que hay que comprobar antes de despegar. Y luego, un aeropuerto no es una cosa para volar de aviones de papel. Necesita una arquitectura que escale en muchas direcciones. No todo el problema se resuelve en subir el tamaño de todos los contenedores, sino que queremos que, oye, necesito poder tener réplicas de mis LLMs, las estoy desplegando en mi on-prem o mi data center o mis máquinas sobre GPUs y también otros servicios que yo tenga. Ese mecanismo de autenticación que va a pasar cuando les vengan 1000 aplicaciones. Tengo alguna manera de escalarlo horizontalmente y lo mismo para todos esos componentes que estoy pensando. Bases de datos, el propio backend de la aplicación, cualquier sistema, aseguraros que puede escalar en caso de que tengáis picos de usuario. Y con esto estamos listos para el despliegue. Bueno, ¿creéis que los pilotos vuelan a ciegas? Evidentemente no, me la juego yo a que los pilotos no juegan a ciegas. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre cómo desplegar nuestro avión, gracias, vamos a ponerlo en marcha y vamos a coger velocidad de crucero porque nuestra aplicación o nuestro ciclo de vida de nuestra aplicación no termina cuando despegamos, sino que casi empieza. Ahora es cuando tenemos que empezar a monitorizar en la cabina de mando todos nuestros sistemas. Vale, como acabo de comentar, es muy importante tener en cuenta la monitorización de nuestros sistemas, es decir, la telemetría de vuelo. Tenemos que habilitar para los pilotos una manera de que sean capaces de observar con cierta calma o con cierto nivel de detalle todos los sistemas que están en marcha en nuestro vuelo, en nuestro avión. Como veis, en esta foto hemos pasado de un sistema prácticamente no informado a cada uno de nuestros agentes, nuestras piezas, tener su propia etiqueta, tener sus propios
sus propias vías de comunicación, tener sus propias trazas de este sistema hacia el panel principal. Todo ello tiene que estar gobernado de cierta manera para que nuestros pilotos sean capaces de analizar en tiempo real lo que está pasando en nuestra aplicación y poner reglas, poner salvaguardas y demás. Es decir, vamos a pasar de una caja negra que comentábamos anteriormente a una caja de cristal. Vamos a poder ver lo que pasa dentro de nuestra aplicación de IA. Para ello, os recomendamos directamente aprovechar de estándares de observabilidad. Existen un montón de frameworks disponibles en todos los hyperscalers y en un montón de aplicaciones que os permiten observar vuestros sistemas. Muchos de ellos, a la mayoría de ellos, utilizan un framework como OpenTelemetry por detrás para estandarizar esas trazas. Estandarizar esas trazas quiere decir que tengan un formato concreto, que sean compatibles de un sistema a otro, que podamos portar nuestro sistema de observabilidad de una aplicación a otra cuando desplegamos en otras aplicaciones. Que todos nuestros vuelos, de todos nuestros aviones, tengan el mismo sistema de observabilidad y podamos monitorizar las aplicaciones de la misma manera. Porque si queremos tener una flota de aviones, no podemos tener cada avión gobernado de distinta manera, ¿no? Y por último, os recomendamos ya aprovechar las trazas de estos sistemas para etiquetarlas como os venga bien. Es decir, pues si estamos haciendo una aplicación de chatbots muy enfocada hacia los usuarios, pues todas nuestras trazas de nuestra aplicación tendrán que tener una etiqueta sobre el usuario que ha generado esa traza, sobre la sesión de ese usuario, sobre qué modelo se está lanzando ese pequeño sistema, sobre qué versión de mi prompt incluso, ¿no? Tenemos un montón de metadatos que podemos aplicar a nuestras trazas para que todo ello en tiempo real podamos monitorizar cómo está volando nuestro vuelo. El siguiente paso, mientras estamos volando, es, evidentemente, pues la ingeniería de combustibles, ¿no? Es decir, no vamos a desplegar nuestra aplicación y volar y gastar todo nuestro combustible en el despegue o en la mitad del camino, ¿no? Tenemos que ahorrar combustible para que cuando tengamos vientos de frente, cuando haya tormentas, cuando tengamos estos problemas, podamos establecer vías para salvaguardar nuestro sistema, ¿no? Y aquí os presentamos como 3 pequeñas estrategias de distintos niveles para llevar a cabo ese ahorro de combustible. Por un lado, tenemos la estrategia primera es un sistema de cachés. Es decir, podemos montar una serie de capas semánticas, es decir, una serie de cachés semánticas en nuestro sistema para que usuarios o agentes que hagan preguntas comunes muy frecuentes no vayan directamente al LLM. Eso estará guardado en esta caché, que puede ser, por ejemplo, un Redis, y ese Redis directamente te da la respuesta, que ya la tienes guardada. Nos ahorramos esa llamada al LLM y encima nos estamos ahorrando latencia, porque las llamadas al LLM pesadas pues, tienen un cierto coste. Por otro lado, también tenemos incluso técnicas nativas de los propios LLMs, como el prompt caching. El prompt caching lo que nos permite es congelar parte de nuestro prompt. Por ejemplo, puede ser el system prompt, que es la parte común que utilizamos en todos los agentes, ¿no? Tienen un system prompt y eso lo podemos congelar y en llamadas consecutivas a estos LLMs, esa parte del prompt está congelada y no nos está costando dinero, es decir, no nos está costando tokens extra. La siguiente parte del prompt es la que podemos personalizar nosotros con la pregunta del usuario, por ejemplo, o historial, lo que nos ha traído los documentos y demás. Vale. ¿Qué podemos hacer además de controlar nuestro propio sistema? Pues también podemos controlar cómo utilizamos los modelos, es decir, cómo enrotamos las llamadas de nuestro sistema a esos modelos. Por un lado, podemos utilizar dentro de nuestro sistema diferentes deployments, es decir, para tareas muy pequeñas que requieran, pues, por ejemplo, responder a preguntas muy concretas o una salvaguarda que solamente sea responder al usuario con no puedo responderte, no tengo esa información, pues eso podemos utilizar modelos pequeños. Los modelos pequeños, como hemos comentado anteriormente, pues GPT-5 Mini, Claude Haiku, además de ser más rápidos, también son más baratos, ¿no? Entonces, dentro de nuestro sistema de agentes podemos tener agentes desplegados en diferentes versiones de modelos. Y cuando queramos nosotros, pues, por ejemplo, resumir un conjunto de documentos que nos ha traído el sistema o cuando queramos elaborar una respuesta final para el usuario, pues utilizamos un modelo mucho más pesado que al final será una llamada o 2 como mucho en nuestro sistema agéntico de, me invento, 5, 7, 10 llamadas, que será la más cara, pero será la única. Por último, también podemos controlar la carga y el equipaje de nuestros agentes, es decir, de nuestro vuelo. Cuando queramos, por ejemplo, extraer información de una base de datos vectorial para responder a cierta pregunta o cierto problema,
lo que podemos hacer es un re-ranking. Re-ranking simplemente quiere decir que vamos a filtrar y ordenar esos documentos por la relevancia a nuestra pregunta. Entonces, pasamos de quizás enviarle al LLM 20 documentos desordenados a 5 con simplemente el contexto que necesita. Y estamos ahorrando todos esos tokens de esos 20 documentos, no les estamos utilizando. Por otro lado, incluso podemos, como parte de nuestro sistema, resumir, es decir, utilizar un resumen de ciertos mensajes de agentes entre sí, resúmenes de cómo se han utilizado las herramientas u otro tipo de resúmenes para pasarlo a los LMs, porque al final solo necesitamos el contexto, quizás no necesitamos todo el detalle para comunicar entre aplicaciones, ¿no? Y por último también podemos incluso utilizar técnicas como se conoce como prompt compression. Prompt compression simplemente es reducir tu número de tokens de tu prompt, eliminando pues, tokens inútiles o tokens que pues, no sean importantes para el contexto. Me lo invento. Saltos de línea, comas, etcétera, etcétera. Ciertos tokens que mantengan, que no ayuden al contexto, pero que nos están costando también dinero. Vale. Otro aspecto importante cuando estamos volando. ¿Cómo manejamos los errores? Nuestra aplicación, por mucho que las desplegamos bien, por mucho que tenga unit testing, por mucho que tenga una accuracy bestial, nuestro golden dataset, resulta que volando siempre va a tener problemas, siempre va a tener errores. Para ello, aquí Nano Banana se ha inventado que el motor está en llamas, quizás es demasiado, pero en nuestro contexto, ¿qué podemos hacer pues para tener esa serie de salvaguardas redundantes cuando ciertos sistemas nos estén fallando? ¿Cuáles son los problemas comunes? Como ha comentado David, que te encuentres con limitaciones de rate limits, limitaciones de request, perdón. Pueden ser limitaciones por cuántas requests estás haciendo por minuto o limitaciones de cuántos tokens estás usando por minuto. Esas dos métricas son muy importantes, además, pero son las que más limitan a nuestro sistema cuando estamos ya hablando de una plataforma agéntica escalable a nivel empresarial, ¿no? ¿Qué podemos hacer para manejar esos errores? Pues primero establecer cierto nivel de reintentos en nuestras requests. Simplemente pues, podemos establecer una técnica que se conoce como exponential backoff, que simplemente es establecer reintentos de llamadas de nuestros agentes con un tiempo de espera creciente. Posiblemente pues, pasemos de ciertas requests que quizás han sobresaturado el sistema en un cierto minuto a la siguiente minuto ya podemos hacer la llamada. Y luego también es importante que intentemos solo hacer esos reintentos con las requests importantes, con las requests que tengan que ver con lo que es el LLM, ¿no? Con las requests que son de 500, es decir, que son errores que vienen del servidor, o el 429. Cuando tenemos otro tipo de errores, como son errores nuestros de nuestra aplicación, que no se está montando bien la request, que no estamos enviando los datos correctamente, que la versión de mi API ha fallado, eso tenemos que monitorizarlo por otro lado, evidentemente. No podemos estar reintentando sobre llamadas que no van a resultar nunca correctas, pues porque no depende de nosotros. Y por otro lado, hay una cosa que se conoce como iProxy, que lo ha comentado David también anteriormente, que podemos distribuir la carga de nuestro sistema en base a el número de peticiones que estemos utilizando, ¿no? Entonces podemos utilizar técnicas como load balancing para comunicar partes de nuestras requests a cierto deployment de un modelo y partes de nuestras requests a otro deployment de otro modelo. Incluso podemos tener deployments de modelos distintos o del mismo modelo en distintas regiones. Puede ser que la región de West Europe, me lo invento, de Azure esté sobresaturada por cierta carga que esté pasando y nosotros tenemos ya dentro de nuestro iProxy una vía para que cuando detectemos que está saturada esta región, vamos a enviar las peticiones a la región de Suecia, que no está saturada, ¿no? Entonces, nuestra aplicación para los usuarios nunca se va a caer, nunca van a notar latencia, porque para ellos va a ser transparente. Simplemente la request, en vez de enviarse a West Europe, se va a enviar a Suecia, ¿no? Pero, en cambio, lo que estamos haciendo es evitar esos errores, ¿no? Salvaguardarnos de esos errores. Incluso podemos establecer ya un patrón de circuitos en el que tenemos varios deployments, varias incluso regiones, y vamos detectando problemas y latencias en esas regiones y vamos jugando con ello, ¿no? Si una región detectamos que tiene cierta latencia mayor a un threshold que tenemos establecido, esa región la podemos dejar como menos prioritaria, redirigir el tráfico a otra, a esperar, mientras esperamos a que esa región vuelva a estar healthy, ¿no? Vuelva a estar con el tráfico esperado. Todo ello lo podemos monitorizar, como he mencionado anteriormente, dentro de nuestro sistema.
Vale. Por último, ya no solo es monitorizar la aplicación, sino también diseñarla, ¿no? Diseñarla para que sea capaz de coger esos vientos de cola y pueda acelerar en producción sin que nosotros tengamos que estar pensando en técnicas o estrategias de control de errores y demás. Vale. ¿Cómo podemos hacer esto? Tradicionalmente, las aplicaciones de IA generativa pues, estaban muy centralizadas en workflows predefinidos, ¿no? Es decir, en líneas concretas de trabajo que tenían una serie consecutiva de llamadas. ¿Qué pasa? Que si una de esas llamadas falla o se cae, pues el sistema se caía, ¿no? A no ser que tuviésemos por código alguna salvaguarda. Podemos pasar ahora a arquitecturas pensadas como basadas en grafos, que es la mayoría de sistemas agénticos de ahora están basados en grafos, en los que podemos establecer llamadas en paralelas, jugar con estrategias de fallos de que la gente vuelva a reintentar esa llamada a esa herramienta, u otro tipo de cosas. Es decir, quitarnos de cadenas lineales bloqueantes y pasar a cadenas basadas en grafos, donde podemos jugar ya con un poco cómo ejecutamos cada uno de esos nodos. Pero a pesar de esto, no podemos olvidarnos de ciertas rutas predefinidas para casos comunes, ¿no? Si siempre tenemos una salvaguarda que, por ejemplo, estamos hablando de Santander y un usuario se pone a preguntar por Caixa, pues evidentemente tenemos que tener una salvaguarda que siempre para cuando el usuario no pregunte por Santander me diga que no puede hablar de ello, ¿no? Eso es un caso común y es una línea, es digamos, un paso lineal que no tenemos por qué complicar. Y dentro de estos pasos, como he comentado, de grafos, que con esos reintentos y demás, también es importante que establezcamos límites, ¿no? No podemos dejar a nuestros agentes que reintentes o que hagan preguntas durante un número elevado de veces porque el usuario va a estar bloqueado simplemente porque un agente se pierde. Para ello simplemente pues, tenemos que poner límites, es decir, condiciones de salida en la que, yo qué sé, a partir de 5 reintentos nuestro agente ya no responde y damos un mensaje de error o informamos al usuario y demás. También podemos utilizar los conocidos Small Language Models, que son modelos de lenguaje, pero pequeños. Es decir, que podemos utilizar dentro de nuestra aplicación para tareas muy pequeñas. Puede ser clasificar texto, detectar el tono, extraer ciertas entidades muy concretas, por ejemplo, DNIs, ¿no? Todos esos modelos de lenguajes muy pequeños podemos utilizarlos como parte de nuestra aplicación para acelerar, digamos, la propia respuesta. Por otro lado, también podemos jugar con estrategias en cuanto a la user experience, a los datos, a la memoria. Normalmente, cuando estamos haciendo una aplicación de chatbot, la experiencia del usuario cambia muchísimo cuando habilitamos el formato streaming. Cuando el usuario ve, ¿no? Cuando está usando ChatGPT, pues ve que los tokens le van saliendo, las palabras, y el usuario pues, ya de primeras ya puede ir leyendo. Eso es una forma de, digamos, dar a entender al usuario que el sistema está funcionando sin hacerle esperar, pues me elemento 20 segundos a que termine nuestro sistema agéntico. Por otro lado, utilizando parte que hemos comentado anteriormente de la capa de cachés, podemos incluso precalcular algunas respuestas para preguntas muy comunes, dejarlas cacheadas y eso directamente ya viene de la caché y no tenemos que llamar al LLM. Podemos utilizar técnicas como un enrutador semántico, Semantic Router, que básicamente lo que utiliza es el mismo paradigma que para las bases de datos vectoriales, es decir, encuentra la similitud entre el contexto de la pregunta del usuario y ciertas rutas de nuestro sistema agéntico. Por ejemplo, si yo pregunto por dame el último listado de facturas de este año, pues yo puedo tener un semantic router que me diga está hablando de facturas y eso ya es una línea de trabajo directa en la que no tengo que hacer varias llamadas de un agente a detectar cuál es la intención del usuario, a clasificarla o demás. Y por último, como he comentado anteriormente, también es necesario que ciertos pasos de la conversación se comuniquen mediante resúmenes. Es decir, no necesitamos utilizar todo el contexto de toda la conversación del usuario para los agentes o los pasos intermedios. Y aquí terminamos. Muchas gracias a todos. Es la 1:07 de la tarde, no es la 1:30, casi acertamos. La temperatura exterior espero que sea de 17 grados, que yo soy de Burgos y venía buscando calor. Pero todavía no os levantéis, no os desabrotéis el cinturón, porque no se han abierto las puertas de embarque y estamos esperando a vuestras preguntas. Muchas gracias. Pasa a la siguiente.
Vale, chicos, ahora cualquiera que tenga dudas, es el momento. Así que los que tengáis dudas podéis levantar la mano. Pues deja por ahí. ¿Alguien ha levantado la mano? Nadie ha levantado Todo la muy mano, ¿no? No lo he visto. Ahí. Igual tienes Gracias por la charla. Un repaso bastante ambicioso a lo que es mantener una aplicación de este pelaje. He echado un poquito de menos quizá la parte de prompt versioning, que creo que es un poquito un quebradero de cabeza de todos los que estamos intentando montar aplicaciones, digamos, a nivel enterprise con IA. Cómo manejar las versiones, o sea, más allá de que son textos y que se puede subir a Git y ya está, pero cómo, digamos, agruparlos por temas, crear herencias, no sé, cómo intentarlos organizar de una poquita manera más profesional. Si tenéis alguna sugerencia al respecto. Bueno, lo primero y más fácil es, ¿hay alguna herramienta para ello? Casi las olvidabas en el mundo del Machine Learning, eran las Model Store, cuando tú estabas entrenando modelos que los guardabas ahí. Muchas de esas herramientas también están versionando a tener ese, tú lo has llamado prompt versioning como tal, de tal manera que ya no solo el fichero gomiteado en mi Git y con cada una de las versiones, sino que ahí tengo otro puntero de referencia con todas esas partes. Luego, por supuesto, los prompts no suelen ser una cosa estática por dentro, en el sentido de, como tú dices, hay una parte que son varios de esos prompts en los que tengo que componer. Es decir, cómo le voy a pasar yo el contexto de todas las preguntas que ha hecho el usuario, o si yo ya tengo esa información del usuario, esa opción que tenéis dentro de ChatGPT de si queréis que guarde recuerdos de vosotros, todo eso muchas veces se guarda como parte de un prompt aparte que en todos esos chats utilizan, y realmente, como tú mencionas, cada una de esas partes las tienes que componer muchas veces con esa serie de prompt diminutos guardado muchas veces en una de esas herramientas. No he encontrado todavía la piedra filosofal que resuelva todos los problemas, porque además una de las cosas que mencionaba es cuando ya estás en el mismo modelo pero sacan una nueva versión de la API, y me ha pasado repetidas veces que cachos de esos prompts han dejado de funcionar o han empezado a dejar de olvidarse. Piedra filosofal no he encontrado, eso es lo mejor casi, o más cercano a tener menos problemas que yo he encontrado. Yo, por añadir algo, sí que nos hemos encontrado a veces que, como bien ha dicho David, hay servicios, ¿no?, que te ofrecen estas capacidades de prompt versioning, pero nos hemos encontrado a veces que, oye, es que no quiero añadir un servicio más. Hazme una piecita que en mi base, en mi Cosmos DB me versione los prompts, y bueno, igual no es lo más potente del mercado, ¿no?, pero no añado una pieza más a mi sistema que me requiere mantener esa piecita de software solo, entre comillas, para versionar los prompts, y es como, mira, métemelos en una base de datos, los versionamos, yo los recupero de aquí con su versión, su fecha, incluso metadatos tipo, este prompt funciona para GPT 5.1, y lo meto como metadato, y digamos que te haces como algo personalizado alrededor de los prompts para recuperarlos de una pieza que ya tenías en tu sistema, sin añadir pues más complejidad al final. Bueno, pues muchas gracias por la charla. Yo os quería preguntar acerca, hablabais antes del tema del prompt injection, de cómo blindar un poco esa cabina, ¿no?, y evitar que pueda recibir ataques o que se puedan hacer tareas un poco malintencionadas. Entiendo de que cualquier superficie de ataque, o sea, cualquier superficie ahora mismo es una superficie de ataque, ¿no? Cualquier correo electrónico, cualquier documento de texto que tenga texto escondido, lo que sea. ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto y cómo lo blindáis? No sé si utilizáis orquestadores para hacer que lo haga una tarea subagente que tenga permisos determinados en un sandbox, o cómo manejáis todo eso, un cabecero en el prompt principal para que no asuma otras órdenes. ¿Qué experiencias tenéis al respecto y cómo lo manejáis? Gracias. Bueno, lo primero es una batalla constante porque, o sea, a ti se te ocurren guardrails y cosas que poner para redirigir la respuesta y decir, oye, esto no te lo puedo responder, y siempre buscan la forma de salir de ahí y entrar en el sistema, ¿no? Por eso también es importante la monitorización y ser capaz de identificar pues cuando te han saltado tu regla de prompt injection, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho así por experiencia es intentar acotar mucho la funcionalidad de la cosa
para no hacerla. Y así te permite definir bien la estrategia para mitigar el prone injection. O sea, si yo tengo muy claro qué es lo que tiene que hacer, porque claro, si es una aplicación de ámbito general, pues es muy difícil, porque si quiero dejar que, oye, pregunta sobre esto, luego sobre esto también puedes, sobre esto también, pues ya hay el grado de complejidad pues se incrementa, ¿no? Exponencialmente. Entonces, básicamente intentar acotar lo máximo posible la funcionalidad para que así tú seas capaz de comprobar la pregunta antes de entrar y ver si debería entrar o no a tu sistema, ¿no? Entonces, pues esa estrategia de hacerlo lo más pequeño posible. Eso es. Y otro vector de ataque habitual o problema común que todo el mundo se enfrenta es asignarle dentro de tu sistema un rol a cada uno de tus agentes por dentro. Quiero decir, al final esas herramientas, si tienes un chatbot que tiene tools con un agente que tiene tools, todo ello tiene que tener un rol que le permita hacer su función, pero que no le permita hacer más. Y es una cosa que en el mercado últimamente está casi proliferando como setas, el de un sitio donde tener mapeado todos mis agentes y empezar a asignarles un rol máximo a cada uno, que se conecte con tu Entra ID, con tus roles de AWS o contra tu sistema de autenticación, de tal manera que capar ese vector de ataque o al menos que no te tiren el avión, entero abajo, pudiendo asignarle máximo un rol por cada uno de esos agentes. Sí. Sí, sí. Ante todo, muchísimas gracias por la presentación. El storytelling me ha parecido súper chulo y, valga la redundancia, súper bien aterrizado porque permite verlo muy claramente. Tengo una pregunta sobre... habéis estado hablando todo el rato sobre agentes, que al final es un poco como la línea de lo que es la aplicación a desplegar. Y quería preguntaros por el corazón. Es decir, ¿cuál es el corazón, el framework que vosotros o los frameworks que recomendáis y cuáles son vuestras experiencias con ellos? Se oye ahora mucho Google, la de Google de Agent Development Kit, empezó surgiendo mucho LangGraph, es decir, ¿cuál es la que vosotros recomendáis y cuáles son vuestras experiencias con ellas? Gracias. ¿Quién empieza? ¿Quieres hablar de LangGraph primero y algunas sorpresas que hemos encontrado? Sí, o sea, al final, bueno, depende un poco de tu ecosistema, lo atado que estés, por ejemplo, a Google, ¿no? Porque al final, si ADK, pues si tú trabajas en un entorno Google Cloud, pues luego te facilita pues, muchas integraciones con sus productos, o incluso desplegarlos como agente dentro de Gemini Enterprise, y esas integraciones son muy sencillas, ¿no? Si estás haciendo una aplicación que no te quieres acoplar a un cloud, bueno, nosotros por experiencia hemos hecho bastantes cositas en LangGraph. De hecho, en la compañía tenemos un chatbot interno y que está hecho en LangGraph. Pero, bueno, nos hemos encontrado problemitas típico de un producto open source, ahora ya por fin en versión 1.x, pero la versión 0.x de cualquier cosa, pues bueno, tiene sus cositas, de cambios de API de repente actualizamos y no funciona nada. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Y bueno, la comunidad que hay detrás de LangGraph es enorme. La verdad que pues, tiene conectores para un montón de cosas. Puedes incluso colaborar tú con los conectores porque es casi todo open source, ¿no? Y no sé, la verdad que pues experiencias variadas con LangGraph. Y luego con los frameworks de los hyperscalers, pues bueno, sí, eso. Si estás acoplado a Microsoft, tú tienes claro que tu estrategia es seguir con Microsoft, pues usa su framework de agentes que se integra muy bien con todo su ecosistema, ¿no? Lo mismo con Google, pero no sé. Y Sí. casi como última recomendación te diría, si vas a utilizar cualquiera de los productos open source, pero que tiene un conector contra un hyperscaler, pruébalo mucho, porque en algunas versiones nos hemos encontrado sorpresas de piezas con fallos internos, bugs a medio reportar, problemas de escalabilidad, problemas de concurrencia. Así que prueba el avión antes de intentar despegarlo. Sí, sí. Vale, pues si no hay más preguntas, eso sería todo. Muchas gracias por la charla. Gracias.